ver si aparece. Lo otro tema es que a mí me está saliendo también lo de que la reunión se está transcribiendo. No, no se puede. Ahora lo arreglo eso. Sí, lo sé. Pero, No se puede transcribir la reunión. Bueno, no sé qué es lo que pasa. A ver, mm, desactivar, sí, detener transcripción. Muy bien. Bueno, ahora me parece como que sí les aparece. Ahora sí te sí, escucho. ahora Bueno, sí. ahí está. Es solo para ordenarme, porque en realidad vamos a hablar, son muchas cosas, seguramente nos lleve en dos clases este tema, son muchos temas que atraviesan estos autores y que tienen relación con, bueno, con el curso, con nuestro curso. Este, además, digo, de todo lo que, digo, es muy difícil establecer si tanto Marx como Engels fueron sociólogos, ellos nunca se definieron como sociólogos, ¿no? Escribían sobre economía, vienen del lado de la filosofía. Eh, a veces, bueno, algún autor, no importa, pero importante, ¿no? Que tiene algún manual bien interesante y bien importante. Bueno, en este sentido le quita importancia. Dice, no son sociólogos, pero hacen aportes a la sociología. Bueno, caramba. Ojalá muchos de los que llamados sociólogos hiciéramos estos aportes, ¿no? En el sentido de que, bueno, hay un estudio en la obra de estos dos autores, hay un estudio de la historia, de cómo se desarrolla la historia, cómo cambia la historia, cambio social, cómo es la estructura de una sociedad, cómo cambian las sociedades, perdón, cómo cambian las sociedades, hablamos de cambio social, cómo deberían cambiar las sociedades, estamos también hablando de cambio social. Cómo se estructuran las sociedades, estamos hablando de estructura social. Qué tipo de relaciones existen entre las personas. Bueno, son todos temas, van a ver que atraviesan a la sociología, por eso no importa si ellos se consideran o no sociólogos, realmente marcan un, un momento bien importante. Ay, me aparece, me están viendo bien, porque me aparecen carteles como que no. Cualquier cosa me avisan. Marcan, digamos, dentro de la teoría sociológica, un hito, una cosa que cambió, un antes y un después. Y por eso siempre hago la primera aclaración cuando vemos Marx, ¿no? Que también se plantea una cosa muy injusta, se dice Marx, y a veces los profesores también decimos, bueno, la clase de Marx, ¿no? Para hacerlo más sintético, es Marx y Engels, ¿sí? Vamos a leer, especialmente las lecturas que ustedes tienen, son lecturas de ambos. Eh, Obviamente el que más conocido es Marx, pero Engels escribió, digo, por lo menos las cosas que nosotros vamos a ver, incluso hay algún texto que escribió Marx después de la muerte que vio Engels después de la muerte de Marx, que ustedes tienen para ver. También Marx escribió muchísimo en solitario, pero Engels también, ¿sí? Yo en otra universidad soy docente de sociología de la familia y Engels es bien importante, ¿sí? Para estudiar la familia. Es un autor fundamental, ¿no? Y escribió textos expresamente con esa preocupación, tratar de ubicar históricamente, institucionalmente, ver las funciones. Me gusta mucho la palabra función cuando hablo de estos autores, pero digamos que sí, el rol, el papel que tenían la familia
en los distintos momentos de la historia, pero fundamentalmente va a describir, y ahora vamos a ver que tiene mucho que ver también con la vida personal de Engels, ¿no? Esta preocupación por la familia. Así que digo, son dos autores, Marx y Engels, Engels y Marx, ¿sí? En ese sentido los vamos a trabajar acá en este curso. Eh, También hay algo que es, bueno, eso que yo aclaro siempre, cuidado, no, cuando hablamos de Marx no estamos hablando de marxismo, ¿sí? El marxismo es otra cosa, es algo que aparece después, ¿sí? Eh, y que aparece después, obviamente, capaz que Marx ni se imaginó que iba a aparecer algo que con esa denominación marxismo se iban a decir tantas cosas, algunas que tenían que tienen o tenían mucha relación con el pensamiento de Marx, y otras no, ¿no? Especulaciones sobre lo que Marx hubiese dicho, bueno, pero no es lo que dijo. Si nosotros vamos directamente a trabajar con textos, no interpretaciones ni corrientes muy válidas que aparecieron como consecuencia de estos dos autores, ¿sí? Ana María. Hola, buen día. No, concuerdo con lo que dices tú, pero solo quería hacer un aporte. No es muy preciso porque yo hace más de 50 años que leía a Marx y Engels, pero Marx creo que fue cuando se sacó el manifiesto, en ese contexto, en esa época, Marx afirmó, yo no soy marxista, porque ya en esa época se hablaba de marxismo con todas las desvirtuaciones que tú conoces, y él se quiso apartar de eso. Y dijo, está la cita por ahí, yo no soy marxista. Claro, ahí está. Con más razón, o sea, no. Digo, nunca se imaginó este mundo, el mundo de hoy y todas las interpretaciones que hubieron. Sí, obviamente que hay, incluso nosotros vamos a ver algunas corrientes, por ejemplo, en el pensamiento criminológico, que van a ver muy acertadamente con Mariana, van a ver que hay corrientes que responden, tienen como base textos de Marx, o por ejemplo, cuando hablemos ahí hablamos, por ejemplo, de la criminología crítica, pero también hay una teoría del derecho crítica que también tiene como base, entre otros, esta mirada de la historia, esta mirada, esta interpretación de cómo ha sido la historia hasta nuestros días, ¿no? Usando las palabras de ellos, y que tiene, ya les digo, bueno, ni que hablar en el derecho de familia, que yo les digo la importancia que tienen los textos de Engels para poder definir y ubicar, por ejemplo, la familia obrera, ¿sí? Pero lo que quiero decir que a veces hay confusión incluso puede tener connotaciones negativas o positivas, decimos en el marxismo, cómo se habla livianamente muchas veces de lo que es el marxismo, cuando, como dice la compañera, ni Marx se creía marxista, que nosotros lo que vamos a hacer es leer a Marx y leer a Engels, ¿sí? O sea, no vamos a hacer otra cosa, no vamos a hacerle decir cosas que no dijeron, ¿no? En ese sentido, capaz que son autores más polémicos, porque, bueno, también se han desarrollado después líneas de pensamiento, teorías sobre el Estado, que han desarrollado otros autores con base en algunos de los postulados y de las visiones que tenían estos autores. Pero que nosotros lo que vamos a ver es directamente leer, eh, no de manual, sino vamos a leer todo lo que van a ver que son fichas chicas que tienen para leer. También tienen el manifiesto que hacía referencia recién a Ana María, que es un panfleto, es una lectura que se hizo
bueno, las organizaciones sindicales que estaban formándose, o sea, un panfleto, lo digo en el buen sentido, tampoco con connotación negativa, pero quiero decir, hay libros que son con grandes discusiones filosóficas profundas, tratadas con mucha profundidad de primera, y también hay otros textos que están dirigidos a personas que quizás no tenían la formación filosófica, pero que bueno, que eran capaces de leer y de interpretar, o sea, no menospreciaban a nadie, o sea, ni tampoco escribían en un lenguaje, van a ver que algunas cuestiones les van a costar del manifiesto, pero era una época en la que eh, había, bueno, también, en el contexto también lo vamos a ver, que había una corriente que era anarquista, también proponían algunas cosas similares, digamos, pero los medios eran distintos. Y tenía mucha fuerza dentro de la clase obrera. Entonces tenían discusiones. También fueron hombres de acción, en el sentido de que trabajaron, hicieron, digamos, no solamente escribieron, sino que tuvieron participación en la generación de lo que fue la primera internacional socialista, discusiones que a veces se daban a través de la prensa con otros autores considerados, digamos, entre comillas, socialistas, por ponerles de alguna manera, que eran contrarios a las ideas que ahora después vamos a ver de la burguesía, de esa idea de que, bueno, que todos somos iguales, bueno, demostrando también que no todos somos iguales, no todo el derecho es igual para todos. Bueno, algunas cuestiones que también se plantean desde otras corrientes y ellos van a tener grandes discusiones muy interesantes, ¿no? Que ojalá nos diera el tiempo para verlas también, pero en la selección que hacemos los profesores es en base, bueno, a lo que nos consideramos importante y las fichas que están armadas con algunos conceptos que son fundamentales. Además de eso, yo les armé como una especie de guía, creo que sí, que ya está subida, con los conceptos fundamentales. No es mi interpretación, no es lo que dice Farías de lo que dice Marx y Engels, no, es simplemente poner, bueno, cada concepto, yo qué sé, modo de producción, bueno, qué es lo que dicen los autores, ¿sí? Sobre lo que es modo de producción, medio de producción, bueno, cuál es la definición de los autores, como para que lo tengan más sencillo, ¿no? Es una especie de guía de conceptos, pero no, si se quiere, es un glosario, pero con definiciones que no son mías, sino que son de los autores. Incluso les aparece hasta dónde lo pueden encontrar, ¿no? En qué textos pueden encontrar eh, esas definiciones, ¿no? Que no son ningún invento, ¿no? O sea, es una guía nada más y con las definiciones propias de los autores, para que no haya confusión, ¿sí? Eh, no es difícil, sino que hay muchos conceptos, ¿sí? No es que sean autores complicados, digamos, porque no, es que trabajan con muchos conceptos y es como algo bien distinto de lo que venimos viendo hasta ahora, porque lo que venimos viendo hasta ahora en autores vimos solo a Durkheim, pero también hablamos de Comte, hablamos de Spencer. Bueno, en este sentido vamos a ver que hay mayor cantidad de definiciones y por eso tratamos de ir despacio, con cuidado y bueno, y reflexionando, y yo les pido además que cualquier duda que tengan, que ustedes la planteen, ¿sí? Levanten la mano, interrumpen, preguntan, no se queden con dudas, y sí, sí o sí, como con cualquier autor, tema que tratemos, hay que leer, ¿no? Hay que leer sí o sí. Este, bueno, acá, a ver si hay que pasar la diapositiva. Bueno, esto es una frase de Marx que dice que los filósofos no han hecho más que interpretar de distintas maneras el mundo.
pero de lo que se trata es de transformarlo. Esto tiene muchas consecuencias. Primero también hay un diagnóstico acerca de qué pasaba, ¿no? ¿Qué hacía la filosofía hasta entonces? Ellos en algún momento, bueno, eran seguidores del filósofo Hegel, ahora vamos a ver todo eso. Eh, pero la filosofía lo que había hecho hasta ese momento, en este sentido ellos se definen como filósofos, ¿no? Es tratar de interpretar el mundo, ¿no? O sea, qué es el mundo, qué es la vida, cómo se conoce, cómo conocemos, cómo hacemos ciencia, eh, bueno, de todas las preguntas que se puede, ¿para qué es la vida? O sea, puede hacer la filosofía. Llega un momento en los que ellos dicen, cuando lo que se reconoce es un mundo que es realmente injusto, donde no todos comparten los mismos derechos, eh, incluso, bueno, vamos a ver, hay todo un sistema, digamos, que tiene que ver con el derecho moderno, que además de todo eso, eh, tiene una función, que es justamente tratar de engañar, ¿no? De mostrar que el derecho es que todos tenemos el mismo derecho a todo, cuando en realidad en la práctica no se ve. Entonces dice, ¿cuál es el sentido del trabajo filosófico cuando se reconoce un mundo de injusticia, donde gente, además partamos del lugar y el contexto en el que ellos escriben, ¿no? Y lo que describen, ¿no? Que es el desarrollo del modo de producción capitalista, o sea, en el proceso de industrialización, ¿no? De los países europeos, y donde las condiciones en las que vivían la clase obrera, nosotros ya hablamos, eran terribles, eh, desde todo punto de vista, y sin embargo, vamos a ver que son hombres libres, ¿no? Hombres y mujeres libres desde el punto de vista jurídico. Estas injusticias que ellos verifican en la realidad a través de la puesta en marcha de un método, cualquier científico social aplica para estudiar la sociedad un método, tiene un objeto de estudio y aplica un método para enfrentarse a la realidad. No es una opinión, cuando hablamos de ciencia no hablamos de opinión, sino que hablamos de la aplicación de un método que nos permite llegar a verificar hipótesis, por ejemplo, ¿no? Así que tenemos eh, que nuestro escritorio, ¿no? Decimos, bueno, esto en la realidad debe darse, o tenemos preguntas por lo menos. Nosotros nos vamos a la realidad, lo que hacemos los sociólogos, los antropólogos, los economistas, es ver que en la realidad eso se verifique, o tratar de contestar preguntas en la realidad. Eso a través de un método. Entonces el año que viene van a tener metodología y bueno, vamos a profundizar estas cuestiones, ¿no? Pero ellos lo que dicen es, bueno, el filósofo no alcanza con explicar el mundo. Si el mundo que estás describiendo es un mundo totalmente injusto, donde la inequidad es la norma, bueno, entonces el filósofo tiene que tener además un compromiso, ¿no? Un compromiso con esa sociedad injusta que ve y tratar desde su sapiencia, digamos, aportar, aportar conceptos, pero también aportar acciones para poder transformar la sociedad. ¿Sí? Eh, bueno, esto tiene consecuencias también mucho más adelante en cómo, en para qué, ¿no? Las preguntas que se hace, perdón, en la teoría del conocimiento. Bueno, ¿para qué conocemos, no? ¿Cómo conocemos? ¿Para qué? Preguntas que se hace la ciencia y, y algunas metodologías, además, que se proponen también desde las ciencias sociales que buscan intervenir, ¿no? Que eh, consideran que es un compromiso ético la intervención en tratar de que las situaciones injustas, vulnerables, bueno, se transformen la sociedad. ¿Se entiende? Ojo que también era una pretensión de Durkheim.
también pensaba que la sociología podía ayudar al Estado a, a los diagnósticos sociológicos podían ayudar a que el Estado tomara decisiones, por ejemplo, ¿no? Políticas públicas que eh, mm, frente a situaciones anómicas, ¿sí? O algún tipo de conflicto, le dieran solución. Pero en este sentido, Marx y Engels dicen, no, tenemos que intervenir directamente, ¿no? Intervenir y tomar posición. Es eso, ¿no? Esa es la diferencia. Tomar posición. No existe en este caso la neutralidad, digamos. Hay un mundo donde hay personas que están siendo beneficiadas por determinadas situaciones y otras que están siendo perjudicadas. Bueno, en este sentido, tomar partido por aquellos que están siendo perjudicados, ¿sí? Y tratar de lograr una sociedad que sea justa realmente para todos y todas. Marx nació, un poco de historia para ubicarnos, en 1818, murió en 1883, nació en Prusia, muere en Inglaterra, muere exiliado, y no solo eso, es una patria, o sea, él pierde la nacionalidad alemana, ¿no? Por sus ideas. Y bueno, muere en Inglaterra, donde está enterrado. Eh, Estudió en Alemania, se interesó mucho por la obra de Hegel, al igual que el otro autor, junto con Feuerbach, con Bauer, bueno, y algunos otros filósofos de la época, e integró esa corriente denominada los jóvenes hegelianos, ¿sí? Hegel era idealista, ¿no? Hablamos de Hegel como idealista. Después vamos a ver qué cambios se produce por parte de estos dos autores. Tenía ascendencia judía, pero había sido bautizado como luterano, ¿no? Venía de una familia de clase media próspera, ¿no? O sea, de clase media alta, pero clase media. En 1844 conoce a Engels y en el 45 ya empiezan a escribir juntos, a publicar juntos, y es una amistad que los va a acompañar toda la vida. Los orígenes de Engels son distintos. Engels nace 2 años más tarde, es 2 años más joven, y muere unos cuantos años después, en 1895, así que también algunas cuestiones, como le decía, que escribe Engels y que reflexiona acerca de algunos conceptos que vamos a tratar. Bueno, son reflexiones que hace sobre lo que escribieron juntos. También es importante, ¿no? Ver qué pasa con Engels y las discusiones que había en la época sobre los conceptos que ellos crearon. Bueno, el caso de Engels venía de una familia muy rica, que eran dueños de muchísimas fábricas textiles, eran empresarios, bueno, de esa burguesía ascendente, ¿no? Capitalista. Bueno, tiene una fuerte influencia acá el calvinismo en la familia de él, eran calvinistas. Cuando integra este grupo de jóvenes hegelianos y empieza a explorar, bueno, acerca de lo que podría llegar a ser el socialismo, la familia se asusta, una familia de clase alta, y dicen, bueno, este muchacho lo vamos a mandar a trabajar a una de nuestras fábricas, y lo mandan a Inglaterra a trabajar en una fábrica. Lo que nunca se imaginaron, y acá ya les digo, a mí no me gusta hablar de la vida privada de las personas, pero a veces el contexto ayuda a comprender lo que escriben, ¿no? Obviamente. Se enamoró de una tal Mary Barnes, que era hija de un obrero, era obrera, hija de un obrero que él conoció. O sea, a él lo mandan a una fábrica
a hacer control del tiempo. Eso es una de las tareas más antipáticas, ¿no? Que es controlar el tiempo que se puede producir justamente, eh, transformar la materia prima en producto, eh, cuánto más rápido puede, digamos, producir un obrero eso. Y no contaron con esto, ¿no? Con que el tipo, bueno, se enamora de una... y conoce de primera mano, ¿no? Va a conocer un mundo que era totalmente distinto del que él venía, porque va a conocer lo que es la forma en que vivían los obreros en ese momento, estas situaciones de hacinamiento, de injusticia, bueno, lo va a vivir con su mujer, ¿no? Fue la mujer que lo acompañó toda la vida. Y se conocieron, bueno, ahí en Manchester, donde lo mandó la familia. O sea, que a la familia le salió todo lo contrario a lo que habían planificado, ¿sí? Al contrario, más esta situación personal lo motivó mucho más. Y quizá por eso también la preocupación de Engels por el tema del origen de la familia, ¿sí? Que yo les comentaba que bueno, que en otras materias que doy es bien importante este autor, entre otros, para justamente ubicar a la familia, especialmente la familia obrera, ¿no? Y la familia de la modernidad. Bueno, él va a ayudar a Marx económicamente toda la vida, es una persona que ya viene de familia, tiene mucho dinero, lo va a ayudar porque a Marx no, bueno, Marx lo, lo- lo exilian, se tiene que ir a Inglaterra, bueno, ahí escribe, trabaja en diarios, pero también pierde trabajos, se dedica mucho a escribir, escribe muchísimo, muchísimo. Y bueno, gracias a la ayuda de Engels, ¿no? Que estuvo hasta el último momento. La tumba de Engels, de Engels, de Marx, la hizo, le pagó el funeral, todo, ¿no? Que es un lugar, digo, que está en Inglaterra, que ahora es un lugar turístico, no hay mucha gente que va a la tumba de Marx. Y en este sentido, bueno, ellos empiezan como eh, con esas ideas del idealismo hegeliano, van a tomar, se van a ir apartando de eso y van a tomar otro camino que es el materialismo, ¿sí? El materialismo dialéctico. Acá están ellos, ellos son Engels, Marx, obviamente sacado la foto más joven que esta otra, porque eran prácticamente de la misma edad. Eh, y de Hegel van a tomar una de las ideas que toman es la idea de dialéctica, que ahora vamos a definir, ¿no? Lo que es la dialéctica, pero ya les digo, se alejan del idealismo y ellos van a tomar una posición materialista. Y también vamos a ver qué quiere decir eso. Ya les voy dando como anuncios y luego vamos desarrollando. ¿Qué es lo que dicen? Yo les voy a ir leyendo algunas partes, por ejemplo, del manifiesto comunista que hablaba recién Ana María. La primera frase, el primer párrafo del manifiesto, dice que la historia de todas las sociedades, hasta nuestros días, hasta los días en los que ellos escriben, es la historia de la lucha de clases, ¿no? Hay una definición de la historia y vamos a ver qué quiere decir esto. Lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases en pugna. Entonces, ¿qué es lo que ya la primera definición que es bien diferente de lo que se venía planteando desde la historia, incluso desde la filosofía? Ellos consideran que la historia realmente ha sido una historia de enfrentamientos, donde van a reconocer distintos modos de producción
que también vamos a definir, no se asusten, modos de producción que van apareciendo, ¿sí? A lo largo de la historia, no por una cuestión de que las sociedades evolucionan, ¿no? Como decía Durkheim o Comte, sino que los cambios se dan, son cambios drásticos, violentos, profundos, y donde hay enfrentamiento fuerte entre clases sociales. Entonces, la historia es la historia de la lucha de clases, en este sentido. O sea, cada cambio que hubo, ¿no? Ahora vamos a mirar en algún gráfico que tenemos acá en el PowerPoint, se produjo por vía revolucionaria, ¿sí? Entonces acá, si hay una palabra clave con Durkheim, podríamos decir que es evolución, ¿sí? Una de las palabras claves para definir el pensamiento durkheimiano. En el caso de Marx y Engels, tenemos que hablar de revolución, ¿sí? No hay evolución, sino que hay cambio violento, siempre. Y el ejemplo, o sea, más reciente de ellos, bueno, es la revolución burguesa que se produjo en Europa, ¿no? Este, eh, que, que tiene, bueno, una base económica, ¿no? La revolución industrial acompañada de las revoluciones burguesas en la política, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, la revolución francesa, cómo terminaron los reyes de Francia. ¿Fue una revolución violenta o no fue una revolución? Se lo pregunto a ustedes. La revolución francesa, fue una revolución burguesa, ¿estamos de acuerdo? Sí, claro. Murieron a Bueno, la guillotina los reyes. ahí está. ¿Y qué pasó? O sea, ¿qué hubo? ¿Se sentaron todos a charlar No, y no. acordaron el Desplazaron la pasaje? monarquía. Desplazaron la ¿Cómo? monarquía. Desplazaron la Ahí monarquía. está, de forma violenta, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que los autores dicen, bueno, acá, sin ir más lejos, acá nomás, a pocos años antes, tenemos la revolución, por ejemplo, francesa, las revoluciones burguesas que fueron violentas, ¿no? Que fueron violentas, la revolución americana, o sea, donde hubo gente muerta, o sea, hubo gente que se enfrentó hasta, no solamente en las ideas, en un debate de ideas, sino un enfrentamiento que digo, terminó, por ejemplo, con la cabeza rodando del rey y de la reina, ¿no? Para poder imponer. Y lo que dicen, si miramos la historia, siempre ha sido así. Las revoluciones siempre han sido violentas, o sea, los cambios de modo de producción, que ya vamos a decir lo que es, siempre ha sido violento, a través de cuestiones bélicas, ¿sí? De revoluciones. Eh, y, otra cosa que afirman ahí, dicen, lo que pasa con nuestra época, dicen ellos, nuestra época, la época que ellos escriben, la época de la burguesía, se distingue por haber simplificado las contradicciones de clase, ¿sí? Es más sencillo ver en la época capitalista esa diferenciación de clase. En otras épocas era más difícil establecer bueno, ese enfrentamiento tan potente entre clases sociales. Toda sociedad, dicen ellos, se va a ir dividiendo cada vez más en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases, ¿sí? Que se enfrentan directamente. En el caso de lo que ellos describen, el momento en el que están viviendo, reconocen dos clases antagónicas, que son la burguesía por un lado, dueña de los medios de producción, y el proletariado por otro. El proletariado es la clase obrera, o sea, aquellos que solo tienen en el mercado para vender la fuerza de trabajo, ¿sí? Todo esto lo dicen en el manifiesto del Partido Comunista, ¿no? Y, antes de ir a dialéctica, les voy a mostrar, hablar de dialéctica, que tengo ahí un PowerPoint, una slide, pero primero les quiero mostrar esto, bueno, justamente cómo sería la historia.
Bueno, otra cosa, digo, estamos hablando de autores que hablan desde Europa, desde Occidente, refieren a la historia como esa vocación que tenían los pensadores modernos de que lo que pasaba en Europa era lo que podía pasar en todo el mundo, ¿no? Esa vocación universalista y un poco ombligo del mundo, ¿no? Que la historia se refería a lo que había pasado en Europa. Seguramente en otros lugares las, eh, las cosas habían sucedido de otra manera, no tenían otro, pero ellos lo que conocían, ¿no? Lo que hablaban de lo que había sucedido en donde ellos vivían, ¿no? En Europa. En, en un primer momento de la historia aparece, no hay propiedad privada, ¿sí? No es algo natural la propiedad privada. Entonces hay una comunidad primitiva con sociedades muy primitivas, hordas, ¿no? Clanes. eh, no había una diferenciación social, ¿no? Todo, digamos, era comunitario, había recolectores, no eran recolectores, pescadores, cazadores, y se compartía, ¿no? Es un comunismo o una comunidad primitiva. Hablamos ahí. No existía la propiedad privada. En algún momento, sí, bueno, hay algunos cambios, ¿no? Que permiten que las personas, por ejemplo, en vez de ir corriendo atrás de la naturaleza, o sea, corriendo atrás de las manadas qué sé yo, de animales, ¿no? Que cazaban, de ciervos, deciden domesticar animales, por ejemplo, o deciden observar algunas plantas que ellos consumen, por ejemplo, el trigo, plantarlo, ¿sí? Plantar y bueno, dejan el nomadismo y aparece la etapa sedentaria, digamos, donde bueno, hay una dominación de la naturaleza, de conocimiento de la naturaleza, de cómo opera la naturaleza y domesticación de animales, ya les digo, y los primeros cultivos. Bueno, ahí aparece la propiedad privada. Porque ¿qué va a pasar? En algún momento alguien en esa comunidad que se va complejizando, va a tener un excedente de producción, ¿sí? Cuando aparece un excedente de producción y alguien se apropia de ese excedente de producción, alguien tiene más, bueno, ahí es cuando decimos, para decirlo muy simplificadamente, aparece la propiedad privada, ¿sí? Entonces tenemos toda una etapa de propiedad privada que nos acompaña hasta los días de Marx y Engels y bueno, y hasta nuestros días. De distintas etapas en las que aparece la propiedad privada. Entonces ahí ya empieza a haber una diferenciación entre quienes poseen y quienes no poseen. En algún momento, bueno, la etapa, por ejemplo, del esclavismo, era fundamental tener esclavos, digamos, poseer esclavos para poder producir. Pensemos en el Imperio Romano, por ejemplo, ¿no? Que la base, digamos, de la riqueza justamente estaba dada por el trabajo del esclavo, que no era un hombre libre, justamente era un esclavo, o sea que era un medio de producción, ¿no? Seres humanos que eran vistos como cosas, ¿no? Como medios de producción. Y esa era la base de la riqueza. Eso, bueno, cambió, también hubo cambios violentos, fue muy violento, y aparece el feudalismo, ¿sí? El feudalismo donde hay una clase social, que es la aristocracia feudal, donde la propiedad privada está muy relacionada, ya no con los esclavos, que podían seguir existiendo, ¿no? Porque nunca desaparecen del todo, dicen ellos. Estas cuestiones siguen sobreviviendo, pero no se transforman digamos, no son lo que genera realmente riqueza. O que genera más riqueza.
Y en el feudalismo, bueno, hay un señor feudal, una aristocracia, es la clase social, que trabaja grandes campos, son grandes terratenientes, la propiedad privada va a estar ligada a la tierra, a la posesión de la tierra, y ahí existían en el feudalismo, bueno, los siervos, que eran los campesinos que vivían y que hemos hablado un poco de esto cuando hablamos de la aparición de la modernidad, aparecen, o sea, cuando hay situaciones conflictivas, que hay muchas durante la época feudal, que es muy larga la historia, eh, el señor feudal, ¿sí? Se comprometía a darle seguridad a esos campesinos y a cambio los campesinos le daban toda su producción menos la que necesitaban para sobrevivir. O sea, eh, la riqueza de esta clase social, de esta aristocracia terrateniente, está basada justamente en una relación con un hombre libre, ya no es esclavo, es siervo, pero también, bueno, digo, tiene una relación, una especie de contrato, si se quiere, contrato social con el señor feudal, en el cual le da prácticamente todo lo que produce, menos lo que se necesita para sobrevivir, y a cambio obtiene seguridad en algunos momentos de la vida en la que bueno, ocurrían guerras o situaciones violentas, invasiones. Este señor les daba seguridad dentro de las fortalezas en que vivían, ¿no? Las ciudades fortificadas, muy pequeñas. Ocurren algunos cambios de los que ya hablamos, ¿no? Que tienen que ver con los cambios en la manera de arar la tierra, de cosechar, aparecen la ciencia empieza a desarrollarse, ¿sí? Un conocimiento que va a estar muy relacionado en algunos aspectos, bueno, con la forma de producir, entre otras, ¿no? Y aparecen máquinas cosechadoras, máquinas que siembran, y esto va a generar también un excedente de producción y no va a alcanzar, ¿no? ¿Cuál era la manera de transformar esas materias primas en productos? Eran a través de los artesanos, que vivían generalmente dentro de los burgos de las ciudades. Ya no va a alcanzar, o sea, va a haber demasiada producción, demasiado algodón, demasiado lino, y algo va a tener que pasar para que se pueda trabajar de esa manera. O sea, más artesanos no parece la mejor solución. Y así es que aparece la revolución del vapor, ¿no? Que vimos que mm, produce cambios grandes en el mundo del trabajo, aparecen las fábricas que van a producir van a trabajar, por ejemplo, el algodón o el lino y transformarlo en género, en tela, en minutos, ¿no? Y a través de máquinas con la intervención de mano de obra obrera, no artesana. Bueno, a medida que además se va tecnificando, digamos, las actividades agropecuarias, estos campesinos, siervos, también van a quedar sin trabajo. De tal manera que también van a ser quienes van a ir a esas ciudades que hablábamos, que aparecieron junto con la revolución industrial, ¿no? Aparecen a la misma vez, ¿no? Esas ciudades se conforman alrededor de las fábricas, ¿verdad? Alrededor de las fábricas y, y bueno, ahí aparece esta situación en las cuales va a haber una clase nueva, dominante, que es la burguesía, que es la que se siente a la aristocracia como un peso muerto, digamos, va a luchar contra la aristocracia y contra la, las monarquías absolutas, que era la representación política,
de esas aristocracias y bueno, se producen las revoluciones burguesas, ¿no? Se impone el modo de producción capitalista, que es el que aparece acá, ¿sí? Y no era, burguesía y proletariado son las clases que aparecen, ¿sí? No quiere decir que dejen de existir las aristocracias, existen, pero ya no van a tener relación con con el modo de producción predominante que es la producción industrial, ¿sí? Esto tiene que ver con la propiedad privada, la existencia de la propiedad privada. Lo que van a plantear Marx y Engels es que a través de una revolución, como ocurrió siempre en la historia, ¿sí? Acá, ¿sí? La burguesía se va a enfrentar al proletariado y vamos a llegar a una sociedad sin clases, donde los medios de producción sí pasen a propiedad, a ser propiedad de todos, ¿no? Propiedad comunitaria, en este caso puede ser el Estado, ¿sí? Ellos hablan, pero no desarrollan el concepto de dictadura del proletariado. Consideran que después de este enfrentamiento entre proletarios y burgueses, va a haber una especie de dictadura del proletariado, o sea, un momento en el que el proletariado va a tomar el poder y va a ordenar la sociedad para finalmente llegar a una sociedad socialista sin clases sociales, ¿sí? Sobre esa dictadura del proletariado, ustedes pueden leer 20 millones de interpretaciones, pero en realidad ellos no la describen. No la describen más que como un paso necesario para llegar eh, a esta sociedad sin clases o de propiedad, digamos, comunitaria, ¿no? Que la propiedad sea propiedad de todos. Eh, Les digo porque hay muchas interpretaciones que se hacen posterior a la vida de estos autores y en realidad no son interpretaciones sobre la base de nada porque simplemente dicen, ustedes lo van a ver, que va a haber una dictadura del proletariado, pero no la describen. No la describen, no dicen ni cuánto tiempo, nada de eso dicen, ¿no? O sea, todo lo que lean es extra Marx y Engels. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Dice, la historia tal cual la conocemos va a terminar. ¿Por qué va a terminar acá? ¿Qué quiere decir? ¿Que queda todo quieto? No. Es que la historia tal cual la conocemos como lucha de clases va a dejar de existir. ¿Se entiende? ¿O no? Se entiende, sí. Bueno, deja de existir, ¿no? Cuando uno dice, ay, deja de existir, ¿cómo va a dejar de existir la historia? O, ¿cómo finaliza la historia? Bueno, sí, la historia tal cual la conocemos. Empezaremos a contar de otra manera los hechos, lo que sucedió. Pero la historia tal cual la conocemos, la historia vista como la historia de la lucha de clases, deja de existir, ¿sí? En esta etapa. Y se inaugura una etapa nueva, digamos, con justicia social, ¿no? Y en este sentido es lo que ellos consideran que eso que decíamos, que leíamos al principio, que los filósofos no han hecho más que dar explicaciones del mundo, de lo que se trata de transformarlo, justamente es la contribución que tienen que hacer los cientistas sociales y los filósofos a lograr que digamos, esta relación sea reconocida por los propios obreros, ¿no? Los proletarios tomen conciencia de su clase social y acelerar este proceso de revolución para llegar a una sociedad más justa, una sociedad justa. En este sentido es que es el compromiso que tienen, ¿no? Una manifestación de ese compromiso es el manifiesto, ¿no? Que ustedes tienen para leer ahí. Ese compromiso está escrito para que lo lean obreros y que tomen conciencia, algo que es bien importante, que también vamos a ver, conciencia del lugar que ocupan en la estructura social y económica.
Em, entonces, ¿qué serían los modos de producción? Los modos son, acá bien aparecen, lo van a tener ustedes esto también, y lo van a tener definido en las sociedades primitivas, ¿no? Que vimos, el colectivismo primitivo es la propiedad social, medios de trabajo y productos obtenidos pertenecen a toda la sociedad, luego va a aparecer la sociedad esclavista, dominio y sometimiento también, hay una cuestión de mucha violencia, ¿sí? Eh, para dominar y someter a otros. Eh, mm, y bueno, donde digamos que la fuente de riqueza va a ser la mano de obra esclava. El régimen feudal, bueno, ya vimos, radica en la propiedad sobre los medios y parte de la tierra. Bueno, luego el régimen capitalista es la propiedad privada de los medios, aunque el trabajador es jurídicamente libre. Vamos a ver también cuál es el rol del derecho. La fuerza del trabajo es la única propiedad que posee el trabajador. Fuerza de trabajo, no trabajo. Y el régimen socialista, o sea, ese último modo, el modo de producción socialista, se basa en un régimen de propiedad colectiva. Las relaciones de dominio y sometimiento se sustituyen por las de cooperación recíproca, ¿no? Solidaridad y cooperación recíproca. No hay relaciones de dominación ni de sometimiento en la sociedad socialista que ellos planifican, ¿sí? ¿Cómo se llega? Se llega a través de una dictadura del proletariado, de la cual no escriben demasiado, ¿sí? Simplemente que es una etapa necesaria. También les aclaro estas cuestiones porque a veces se dicen cosas que los autores no dicen. ¿Por qué decimos que estos autores son materialistas? Bueno, lo van a ver en muchas de los textos, en muchos de los textos que tiene va a hacer referencia a esto, ¿no? Como oposición al idealismo. Ellos consideran que la conciencia es posterior al desarrollo de la materia. Primero es la materia, primero son las relaciones materiales, ¿sí? Eh, Incluso van a afirmar en algunos de los textos que ustedes tienen para leer que el desarrollo de las ciencias es quien destruye definitivamente esa creencia idealista de que el mundo está basado en lo espiritual o lo supernatural. Miren la importancia que le dan al desarrollo científico y a la ciencia. Esto acuérdenselo para el año que viene, cuando definamos ciencia. Eh, este, Justamente el desarrollo científico deja, digamos, por el camino estas visiones, digamos, que la base de todo es lo espiritual o lo supranatural. Sofía. Hola, buen día, profe. Yo quería preguntarte de dos conceptos que no me quedaron muy claros. No llegué a escuchar si los definiste o no, porque no los anoté, que era lo de dialéctica y lo de modos de producción. La dialéctica todavía no hablamos. Está bueno, entonces de los Y modos de ahora vamos a producción. definir cada cosa, ¿sí? Dale, gracias. Estamos haciendo una introducción para poder después comprender, no simplemente dar conceptos y definirlos, sino tratar de entender la lógica que hay atrás de eso y qué es lo que observaban estos filósofos, sociólogos, economistas o lo que ustedes quieran, para generar esos conceptos, para crear esos conceptos. Ellos consideran que, esto lo dice Engels en la Sagrada Familia, que solo lo material es perceptible, o sea, solo es cognoscible, ¿sí? Lo que es material. Lo demás no lo podemos probar, ¿sí? Y eso tiene que ver con la definición de ciencia. La ciencia siempre, cuando bueno, hablamos de ciencias sociales, hablamos de una ciencia fáctica. ¿Qué quiere decir? Que nosotros comprobamos nuestros supuestos en la realidad, contestamos nuestras preguntas científicas en la realidad. Eh, y en este sentido dice, nada sobre la existencia de Dios es cognoscible, ¿sí? Es palpable. O sea, eh,
entonces digo que digamos, la relación con Dios o algunas preocupaciones que había en los filósofos sobre probar la existencia de Dios, dice, bueno, no es algo que yo pueda encontrar en la realidad, ¿no? Por lo tanto, no es una preocupación que tiene que importar al filósofo. Sí, lo que tiene que importar al filósofo contemporáneo, ¿no? Contemporáneo de ellos, es lo que se ve, los hechos, las cuestiones reales, ¿sí? Las cuestiones con las que me enfrento día a día. Y acá, bueno, un poco contestándole a la compañera, que voy a poner otra, voy un poquito para atrás. Y vamos a hablar de la dialéctica. Ellos sacan las ideas de lo que es el materialismo dialéctico, de cómo se producen, digamos, los cambios. Lo sacan de la idea hegeliana de un enfrentamiento entre tesis, antítesis y síntesis. Cuando hablamos de una relación dialéctica, hablamos de una relación que se da al mismo tiempo. No hay una relación, digamos, de continuidad. O sea, no es que primero la tesis, después la antítesis, después la síntesis. No, todo se da en un mismo momento. Eso es una relación dialéctica, ¿sí? Entonces, y ahora vamos a ponerlo con ejemplos. Nos permite, entre otras cosas, estudiar la sociedad. Estudiar la sociedad, estudiar la historia, estudiar la economía, ¿sí? Es un método, ¿sí? Ellos dicen, una ciencia de las leyes generales, ¿sí? Y del movimiento y desarrollo de la naturaleza, de la sociedad humana, o sea, todo lo podemos estudiar a través de esta mirada dialéctica, ¿sí? ¿Qué decía Hegel? Que en el continuo conflicto entre ideas, instituciones y sociedades, ¿sí? Existe un gran principio armonizador, que es la síntesis que resulta de una acción y una negación, ¿no? Hay una acción, hay una negación de las cosas y se produce una síntesis. Para él era un principio, para Hegel, armonizador. Cada movimiento produce una reacción automática, su movimiento opuesto, y del conflicto nace esa síntesis final, pero que, como les digo, se da al mismo tiempo, ¿sí? Nosotros ahora vamos a mirar, por ejemplo, qué es lo que sucede cuando nosotros miramos lo que es un modo de producción capitalista, el modo de producción capitalista, o sea, el sistema capitalista. Vemos que hay un capitalismo, ¿no?, que se impone, sería la tesis, que se enfrenta al proletariado, antítesis, y ese produce un conflicto de clases, la síntesis, que finalmente va a llevar a una sociedad justa, ¿sí? Y acá, bueno, tenemos también la idea de materialismo histórico. Marx y Engels quisieron explicar el desarrollo desde la óptica de la clase trabajadora. ¿Para qué? Para promover la transformación, ¿sí? ¿Y cómo se explica dialécticamente? ¿No? Por eso hablábamos de dialéctica. Hegel habla de la historia como el desarrollo, continuidad, evolución, ¿sí?, del espíritu. Marx y Engels van a hablar de historia como lucha de clases. Es una dialéctica diferente, ¿sí? En uno, en Hegel vamos a encontrar, a Hegel lo vamos a encontrar con dentro del idealismo, filosóficamente, y Marx y Engels van a tener un planteo materialista, ¿no? Lo único que existe, o lo que existe, es la materialidad de las cosas, ¿sí? A ver acá. Bueno, antes de llegar a esto, vamos a quedar acá y les voy diciendo otras cuestiones. Les estoy hablando desde hoy de modos de producción, ¿no? Y lo hemos visto en esto, acá,
vimos los modos de producción, son estos, los modos conocidos. Hay algunos más, yo se los saqué para no complicar la vida a ustedes, pero estos en definitiva son los modos de producción que interesaban en ese momento en Europa, y se dan de esta manera, ¿no? No es casual esto que va como en una línea ascendente, pero no es una línea continua, porque hay fracciones, ¿sí? Hay rompimientos entre uno y otro, hay choques, enfrentamientos. De tal manera que la historia sí tiene un camino hacia una sociedad mejor, ¿no? Cosa que en eso todos los autores de la modernidad coinciden, pero el camino que proponen Marx y Engels es totalmente distinto. No solo el camino hacia una sociedad mejor, sino la interpretación de lo que fue la historia. Y en este sentido hablamos, cada uno de estos son modos de producción. Entonces, vuelvo a esta. ¿Qué son los modos de producción? ¿Qué serán los modos de producción? Justamente, también van a ver ustedes en la ficha 38 que tienen para leer, va a decir Marx acá. En la producción social de la vida, los hombres contraen ciertas relaciones independientes de su voluntad. Son independientes de su voluntad. Se ejercen, digamos, tienen fuerza como para imponerse, ¿sí? Estas relaciones de producción corresponden a cierto grado de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. La totalidad de esas relaciones forma la estructura económica de la sociedad, y ahora sí vamos acá. La base sobre la que se levanta una superestructura jurídica y política. Este es el modo de producción capitalista, ¿no? Vimos que hay distintos modos de producción. Ellos describen todos los modos de producción, pero se van a centrar en el que les interesa, que es el modo de producción capitalista. ¿Por qué? Porque es el contemporáneo a ellos. ¿Por qué? Además, porque es en el que se presentan con más fuerza los antagonismos de clase, ¿sí? Entre una clase y otra, entre la clase propietaria de los medios de producción, la burguesía, y la clase que no es propietaria de los medios de producción, solo propietaria de la fuerza de trabajo. La totalidad de las relaciones, o sea, todo lo que sucede, esto que estamos relatando, sucede acá, en la estructura. La estructura siempre es económica, ¿sí? Acá les faltaría poner económica. Profe, Sí, sí, se te tranca, o sea, se está cortando dos diapositivas. ¿se me tranca? Yo ¿A lo estoy todos? escuchando bien. Sí, Sí. Emma, yo también. Acá Mariana te estoy escuchando perfecto. Me parece que Rosina, yo a ti te sentía como que se trancaba, capaz que es tu computadora. No. Te escucho nomás bien. Bueno, y en este sentido, a ver, Candela. No, yo tenía una duda, profe, porque usted dijo que en la producción social de la vida del hombre va a adquirir, y me quedé ahí. No importa, porque lo vas a ver, que en la producción social de la vida las personas contraen relaciones independientemente de su voluntad, ¿sí? En la producción social de la vida, o sea, acá, en la estructura económica, ¿sí? Entonces, Gracias. todo lo importante de la vida de las personas, digamos, depende de esto, del lugar que ocupemos acá, en esta estructura económica. Esta superestructura, y capaz que me adelanto, a ver, Débora. Ahí va, esto capaz que lo que iba a decir, sí, porque estoy con la misma ficha leyendo y fue la que estuve analizando. Y esto que usted está hablando con respecto a, bueno, a la estructura de la sociedad capitalista en ese momento es lo que él llamaba como la anatomía social civil para entenderla, y de ahí va a surgir el proceso social y político que va a tener la sociedad en base a esa producción que va a tener, digamos. Ahí va a surgir lo que es el proletariado, van a empezar todo lo que, lo que usted hablaba de las revoluciones sociales, y va a generar lo que es la anatomía social para analizarla. Exactamente, exactamente. Eh, Miren, no me quiero olvidar de lo que acá dice Marx, ¿no?
No se trata de reformar la propiedad privada, sino de abolirla. No se trata de paliar, ¿no?, los antagonismos de clases, sino de abolir las clases. No se trata de mejorar la sociedad existente, sino de establecer una nueva. ¿Sí? Para realmente lograr justicia social hay que abolir la propiedad privada, abolir las clases sociales, ¿sí? Y establecer una nueva sociedad, ¿sí? Bajo esas ideas, establecer una nueva sociedad. Eh, bueno, ¿qué será entonces cada uno de estos? Que muy bien lo dijo la compañera, me alegro que hayas leído. Hay una estructura que es económica, también lo pueden encontrar en los mismos textos de ellos o en algunos otros textos como infraestructura, es lo mismo, estructura económica, sí, es lo mismo. Es la suma de las relaciones de producción, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué serán las relaciones de producción? ¿Sí? Ahora vamos a ir viendo definición por definición. Tenemos, ¿qué es lo que ocurre acá adentro? Es la manera en que los hombres, ¿no?, y las mujeres producen bienes materiales y las relaciones que se establecen entre ellos, ¿sí? En el proceso productivo. Entonces, en este sentido, todo lo que ocurre acá adentro, podemos decir que condiciona, determina, vamos a ver que ahí hay una discusión temporal, ¿no? En un principio se habla de determinación, luego Engels habla de condición, ¿no? Después de muerto Marx habla de condicionamiento, no de determinación. Pero determina ¿qué? Lo jurídico, el mundo jurídico, o sea, el mundo del derecho, lo que ustedes están estudiando. La política, las ideas. Acá incorporamos la religión, la filosofía, las costumbres, la moral, ¿sí? Todas esas cuestiones que nos preocupamos, a quienes nos interesa justamente estudiar cuestiones normativas, ¿no? Cuando estudiamos derecho, estamos estudiando cuestiones que tienen que ver con el mundo normativo, no solamente el jurídico, ¿no? El jurídico es un sistema normativo, no es el único. Y bueno, todo esto está determinado por esto, o condicionado, si quieren, por esto. Débora. No, otra cosa también para aportar es que ahí va a comenzar también un tema de lo que es el intercambio que va a haber de la persona que produce y la persona que recibe la riqueza, va a comenzar también el tema de los salarios a jugar un tema importante. Ahí vamos a Porque en llegar. ese momento, está. Porque claro, en ese momento Decilo no por qué, a existía ver. como ahora, que no tenemos como ahora la ley de 8 horas, bueno, yo qué sé, la mujer y el hombre pueden trabajar hoy en día en mismas condiciones, y se puede decir que antiguamente eso no sucedía. Antes igual te hacían trabajar 20, 30 horas de corrido como si fueras una máquina. Y capaz que no era esos horarios que vos trabajabas en comparación al salario que recibías, porque muchas veces te daban un poco el dinero, que fue cuando bueno, surgió la moneda y todo lo demás, pero otras veces existía mucho tema de trueque también, que te daban, no sé, te daban casa y comida y bueno, vos tenías que trabajar y ser casi que un animal ahí luchándola. Entonces arranca también el tema de las clases sociales con el tema salarial, que eso es algo que Sí. también Marx va a hacer hincapié. Te vuelvo a leer algo que dice, o sea, no se trata de paliar los antagonismos de clases, sino de abolir las clases. Tampoco cree en eso de las mejoras, ¿no? O sea, esos son cuidados paliativos, si se quiere, o sea, son soluciones paliativas. Cuidados paliativos es otra cosa. Soluciones paliativas, ¿sí? Son soluciones paliativas que lo único que hacen es, digamos, tratar de engañar, ¿no? La contradicción fundamental. No desaparece la contradicción fundamental. Sigue existiendo esa contradicción, ¿sí? Entonces, incluso para estos autores, ni siquiera esas mejoras, digamos, que sí que existieron,
sí que se votó la ley de 8 horas, la ley de la silla. Bueno, nosotros somos ejemplo en nuestro país de todas esas mejoras que tienen que ver con las condiciones de trabajo. Pero dice, para Marx y Engels tampoco se trataba de eso. Si no había un cambio violento, o sea, si no había, cuando digo violento quiero decir un cambio revolucionario, si no se establecía una nueva sociedad, nunca iba a existir justicia social. O sea, iban a haber como, digamos, paños fríos, ¿no? Se le ponía paños fríos a una relación que de por sí era injusta, de por sí es injusta. Y que además estas cuestiones de la consagración de algunos derechos, también históricamente, y no muy lejos de casa, y muy cerca de Mariana, que vive con una patita acá y con otra en Argentina, uno ve cómo también a través de procesos legislativos también se pueden perder de un día para el otro algunos privilegios que no son privilegios, ¿no? Algunos derechos que ganan los trabajadores, ¿sí? Entonces, en ese sentido, también fueron bastante adelantados. Agustín. Hola, hola, buen día. No, lo que yo quería agregar que a lo que dijo la compañera sobre el tema de los salarios y las condiciones de trabajo que había en aquel entonces, es que lo que pasaba también es que había un fenómeno ahí, el de la plusvalía, que en realidad o sea, el burgués, digamos, el dueño de los medios de producción, se enriquecía de en realidad no pagarle, digamos, el trabajo completo que hizo el trabajador. O sea, había una diferencia entre la fuerza de trabajo que ponía el trabajador y su salario real y con eso era con lo que se beneficiaba en realidad el capitalista. Se enriquecía, exactamente, ¿no? Ya vamos a llegar a eso también. Yo pensé que venía por ese lado lo que iba a decir la compañera. Sí, ahí está, la plusvalía, un concepto clave desde el punto de vista económico, pero también social, de cómo se reproduce, digamos, la clase dominante y cómo se enriquece. Después lo vamos a ver. Nos vamos a ir de a poquito. Hoy vamos a dar una parte y el jueves otra. ¿Qué son las relaciones? Ustedes acá ven relaciones sociales de producción. Son las que se establecen acá adentro. ¿Cuáles son esas relaciones sociales de producción? Son los vínculos que se establecen entre las personas para producir y reproducir su vida material y su vida superestructural. En el sistema capitalista, toda relación de producción también es una relación económica, ¿sí? Cualquier relación de producción es una relación económica, una relación de poder y una relación de fuerzas entre clases sociales antagónicas. Cuando hablamos de relaciones sociales de producción, hablamos de las relaciones, esa relación antagónica, contradictoria, entre la clase obrera y los dueños de los medios de producción, o sea, la burguesía capitalista, ¿sí? Pero también hablamos de las relaciones que para ellos eran muy importantes entre las clases, dentro de la clase social, ¿no? Por eso, vamos a verlo la clase que viene, pero vamos a ver la importancia, que yo ya se los anuncié, de la conciencia de clase, ¿no? Entonces, cómo esas relaciones entre obreros organizados eran las que podían llevar a cabo los cambios. Los cambios nunca iban a venir desde acá, desde la superestructura, porque esta superestructura existe para justificar y mantener esta contradicción fundamental. Entonces, no van a venir de acá. Los cambios van a venir de la clase obrera organizada, ¿sí? Del proletariado organizado, que es el que va finalmente, digamos, a derrocar ese sistema y establecer una sociedad justa, ¿sí? Con una propiedad, digamos, comunitaria. Nosotros acá vemos algunas definiciones, que yo voy a hablar de estas definiciones y después terminamos. Las fuerzas productivas. ¿Qué serán las fuerzas productivas? Bueno, tenemos por un lado los medios de producción y la fuerza de trabajo.
Las fuerzas productivas son los instrumentos tecnológicos, por ejemplo, las máquinas, los trenes, yo qué sé, los barcos que traen el algodón para que se trabaje, los mismos barcos que se llevan los productos hechos, ¿sí? Eh, pero todo lo que se utiliza para transformar la naturaleza. Por debajo de todo esto tendría que decir naturaleza, y acá abajo está la naturaleza. Eh, También dentro de las fuerzas productivas encontramos, además de los medios de producción, que es esto que yo les decía, las máquinas, los barcos, las carreteras, eh, bueno, las vías fluviales, todo eso que tiene que ver con cuestiones con máquinas, pero también acá interviene la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo, ¿quién la pone? ¿Quién es la propietaria de la fuerza de trabajo? La clase obrera, la clase proletaria, es quien pone la fuerza de trabajo. ¿Qué es lo que tiene el obrero? Una capacidad, por eso fuerza, una virtualidad, ¿no? En el sentido de virtus, digamos, una característica que puede transformar, ¿no? Mediado por esas máquinas, ¿qué es lo que transforma? Transforma la materia prima en producto, ¿sí? Que hace enriquecer al capitalista. Bueno, la fuerza de trabajo es lo único que va a aportar, lo único que tiene para aportar en este sistema o en este modo de producción capitalista. No es lo mismo que trabajo, ¿sí? Lo único que tiene para vender el proletario en el mercado laboral es la fuerza de trabajo, es lo que vende. A cambio recibe un salario, como decía recién el compañero, recibe un salario. Después vamos o sea, esa fuerza de trabajo es una mercancía, ¿sí? Y va a recibir a cambio un salario, ya que no tiene acceso a los medios de producción. Los medios de producción son de la burguesía capitalista. Su valor de uso es el trabajo, su valor de cambio es el salario, ¿sí? No es lo mismo hablar de fuerza de trabajo que de trabajo. El trabajo, cuando hablamos del trabajo, y de esto también se van a preocupar estos autores, hablamos de una materialización, ¿sí? De esa capacidad de trabajo, ¿no? Si yo vendiera mi trabajo, en realidad vendería algún producto hecho, ¿no? Un producto determinado. Esto es fundamental, y es la diferencia fundamental, por ejemplo, entre el trabajo artesano y el trabajo en las fábricas. Hay una separación, digamos, entre lo que es digamos, el producto y la persona que lo crea, ¿sí? A todo eso le vamos a poner nombre, ¿sí? Pero es bien distinto, ¿no? El trabajo es un producto terminado. El artesano usaba su fuerza de trabajo y vendía un producto, ¿sí? Cuando aparece el sistema capitalista, lo que hace es separar, digamos, hacer una separación bien grande entre el creador, digamos, de los productos y su creación, ¿no? Y bueno, y los medios de producción son todo lo demás, todo lo que interviene, excepto la fuerza de trabajo, ¿no? Las materias brutas, primas, los medios, bla, 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 todo lo que hablamos hoy. Lo superestructural, y está compuesto en parte por el Estado, ¿no? Así que yo no lo nombré hoy. Ahora lo vamos a ver en un esquema más sencillo, o lo vemos en la clase que viene. ¿Qué es el Estado? Es una institución. ¿Qué es lo que tiene, qué finalidad tiene el Estado en este modo de producción capitalista? Y producir, ¿qué? Normas de derecho y hacerlas cumplir legítimamente, ¿sí? La legitimidad es imprescindible para que este sistema superviva. Para sobrevivir necesita la legitimidad, o sea, que se considere legítimo. Aunque sean ficciones, dicen ellos, ¿no? Por ejemplo, que se sienta que todos los hombres somos iguales, ¿no? Declaración de
de los derechos del hombre, ¿no? De la Declaración de los Derechos Humanos, la primera declaración, bueno, todos somos iguales. ¿Somos todos iguales? Si miramos acá, ¿sí? Bueno, esas son las preguntas que se hacen. Engels dice que el Estado es más bien un producto de la sociedad cuando llega a un grado de desarrollo determinado. Es la confesión de que esa sociedad se ha enredado en una irremediable contradicción consigo misma y está dividida por antagonismos. Los antagonismos de clase, ¿sí? Como en algún momento queda expuesto este antagonismo, esta pugna entre clases contradictorias, con intereses totalmente contradictorias, se hace necesario un poder que esté situado por encima. Y es ahí donde aparece el Estado, ¿no? No es casual que aparezca la idea de Estado-nación en este momento de la historia, cuando aparece el capitalismo, cuando aparecen las nuevas ideas, ¿sí? Aparece el Estado tal cual lo conocemos, el Estado-nación, ¿sí? ¿Cuál es la función de ese Estado? Amortiguar esos enfrentamientos y esas luchas, ¿sí? Poner límites, poner orden, justamente, orden, ¿sí? En ese sentido es una ficción, ¿no? Es una ficción porque lo que hace es ocultar los verdaderos enfrentamientos que se dan, ¿no? Y ahí aparece todo, bueno, el sistema jurídico que también aparecen leyes que tratan de amortiguar, ¿no? Como decía hoy la compañera, las leyes que se fueron generando para a partir de la lucha de los obreros, porque nadie les regaló nada, ¿no? A la clase obrera, nadie les regaló nada. A partir de las luchas aparecieron. Y bueno, subimos, bueno, está bien, está bien que exista que la persona trabaje sentada. Está bien, bueno, vamos a conceder que los niños no tengan que trabajar. Vamos a conceder que el trabajo mayor de 8 horas es totalmente injusto, porque la persona no tiene derecho ni prácticamente a descansar. Bueno, esas fueron cuestiones que se fueron estableciendo desde el Estado, diría Engels, estoy hablando como si fuera Engels, para amortiguar esa lucha que es inexorable, ¿sí? Es inevitable que suceda, que en algún momento sí se enfrente. Lo que busca es, a través de esos mecanismos, es amortiguar justamente, ¿sí? Y mantener cada uno en su lugar, ¿no? El orden, a través del orden. O sea, el Estado ha sido una construcción histórica y que responde a cambios económicos que se dieron a lo largo de la historia. Dentro de la superestructura, ahora después vamos a ver bien la infraestructura, pero tenemos la ideología, ¿no? Hay una superestructura ideológica que, bueno, puede tener relación, por un lado, con los valores compartidos, ¿sí? Con las normas, por lo tanto, con las normas compartidas, con lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Y que tiene que ver con la idea de falsa conciencia, que lo van a leer para la clase que viene. Eso es lo ideológico, ¿no? O sea, que la función de superestructural ideológica tiene como fin justamente generar falsa conciencia, creer que somos todos iguales, creer que todos tenemos los derechos, que nosotros por mérito podemos alcanzar determinados sitios en la sociedad, ¿sí? La filosofía, la religión, la moral son también ideología, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con todos los elementos superestructurales? No tienen propia historia, no tienen una historia propia, sino que los hombres, dice Marx, ficha 105, se desarrollan su propia producción, su producción material y su intercambio, cambian también al cambiar esta realidad su pensamiento y los productos de su pensamiento. Y acá es la famosa frase, ¿no? No es la conciencia del hombre la que determina la vida,
La conciencia estaría acá, sino que la vida material es la que determina la conciencia, ¿sí? Esta es una definición bien importante. Me gustaría que la pensaran para ir terminando la clase, para la clase que viene. No es ficha 105, lo tiene para leer. No es la conciencia del hombre la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia, ¿sí? Y cortamos por acá y seguimos la clase que viene porque son muchas cosas a la vez, ¿sí? Después, bueno, tienen todo para leer, está bueno que lean, piensen en esta frase y nos vemos la clase que viene. No sé si hay consultas. Paloma. No es vinculado a la clase, fue que me pasó que la clase pasada, por ejemplo, no sé qué puedo hacer en este caso, me olvidé de marcar asistencia. Yo no sé si vos al grabar la clase o algo tenés alguna forma de verificar que Tenés yo que estuve. consultar con Bedelí a ver qué se puede hacer con eso. Ah, bien, ok. Porque son ellos, en realidad yo no puedo, estar mirando a ver quién, o como la gente de Eva. Eva sí puede mirar las asistencias y eso, yo no puedo. Este, o sea, yo sé que grabo la clase, pero sería, imagínense si cada vez que se olvidan de marcar tuviéramos que mirar toda la clase y ver si estuviste toda la clase. Mil disculpas, pero digo, si llegaba el problema, No pasa nada. no, por eso, si llegaba el problema sobre el final del curso, eso se lo digo a todos ya desde ya, porque me han escrito, ay, me olvidé, bueno, primero, no, traten de no olvidarse, pongan su cartel o algo, pero puede pasar, somos humanos, que se olviden. Si llegan a tener dificultades que no llegan con las asistencias, lo volvemos a hablar esto sobre el fin de curso, ¿sí? Y tenemos la posibilidad de pedir que ustedes anótense su agenda, lo que sea, uy, tal día no marqué la clase, para que yo lo pueda consultar con la gente de EVA, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Quién más levantó la mano? Yo, ¿era la 103 la de la frase o me... 105, Ah, entre otras fichas. Pero ahí las tienes todas ahí. ¿Está en Eva la ficha? Todo está en EVA. Ya, perfecto, gracias. Bueno, nos vemos entonces, dejo de compartir y seguimos la clase que viene.